Dile que está a tu lado, que nadie robe tus promesas. Hay promesas de Dios que recoge la palabra de Dios que dejó Jesús. A veces no las conocemos, pero a veces hay que conocer el Evangelio principalmente, el Nuevo Testamento, que es el mensaje de Jesús que dejó para aquellos que creemos en Él. ¿Cuántos creen en Cristo? Creemos en Cristo. Así que ahí están las promesas de Dios, por eso conócelas. Y cuando las vas leyendo y el Espíritu Santo te va diciendo, esta promesa para ti, la tienes que atesorar. Pero siempre va a haber alguien que te quiere robar esas promesas. Vamos al capítulo 1 de Josué, verso 9. Seguramente usted ya se lo conoce, porque es la 7ª vez, si no recuerdo yo mal, que leo comenzando este versículo que dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bueno. Habíamos hablado que Josué determinó creer a Dios, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces detonamos la fe dentro de nosotros y él decidió, Josué, conquistar cada una de esas promesas de Dios que había depositado sobre su vida. Dios les dijo, tengo esto para ti, esto para ti, esto para ti, el pueblo, vas a alcanzar todo esto, he previsto para ti aquello. Y una vez que Dios le dice lo que quería para la vida de Josué, dice Josué, yo lo voy a conquistar. Diga conmigo, yo lo voy a conquistar. ¿Usted se lo cree? ¿De verdad que se lo cree? O dígase lo que está a su lado. Yo, de él sí lo voy a conquistar. En primer lugar, ellos cruzaron el Jordán, porque a veces tenemos que cruzar todo límite que nos han puesto, que nos hemos puesto muchas veces, y tenemos que abrir esa mente a la realidad espiritual, a la conciencia espiritual. Es decir, para vivir las promesas de Dios, tienes que creerte las promesas de Dios. Ese es el primer límite que está dentro de nosotros y que tenemos que abrir. En segundo lugar, yo hablaba de cómo ellos enfrentaron aquella ciudad de Jericó. ¿Recuerda? Esas murallas que parecían imposibles de derribar. Y muchas veces hay murallas aún dentro de nosotros que están imposibles de derribar, pero siguiendo las instrucciones de Dios, Él lo hace posible. Porque Él es el que derriba toda fortaleza para que podamos avanzar. ¿Quién lo hace? Pero tenemos que seguir sus instrucciones. La semana pasada hablé de aquella pequeña ciudad, la ciudad de Jai. Fue la primera derrota que tuvo Josué en la tierra prometida. ¿Por qué había sido aquella derrota? ¿Recuerda? Había pecado, el pueblo había pecado, habían escondido su pecado y no lo habían confesado. Y cuando ellos confesaron su pecado, se pusieron delante de Dios, le pidieron perdón a Dios, Dios comenzó de nuevo a poner el fluir del mover de su Espíritu Santo en estas vidas y conquistaron esa ciudad. Y yo les hablaba de que a veces tenemos pequeñas cosas en nosotros que nos impiden que verdaderamente la palabra de Dios se desarrolle y que podamos vivir la bendición de Dios. Ahora en este proceso, en este camino que tuvo Josué de conquistar cada promesa, de alcanzar ese maravilloso propósito, ellos se encontraron con un enemigo astuto. ¿Sabe usted que usted tiene enemigos? ¿No sabía? Usted dice, yo no tengo enemigos. Bueno, quizá no tenga enemigos físicos. Hay enemigos espirituales que nos rodean. Desde el capítulo 3 de Génesis, ahí vemos las primeras palabras del diablo, de Satanás, de la serpiente. ¿Recuerda? Las serpientes hablan. ¿Cuántas de ustedes han visto una serpiente hablar? Pero dice que la serpiente habló a Eva. Pero ese es el nombre de Satanás en la antigüedad. Serpiente antigua le decían a él. Entonces podemos decir que el serpiente, porque tiene esa forma de trabajar como la serpiente, que buscan el calor, que van por sobre todo, se despiertan de noche, salen de noche, van sigilosamente. El serpiente, o sea, Satanás, los que estudiamos en Génesis ya hemos estudiado esto, el serpiente le dijo a aquella mujer, con que Dios os ha dicho, esas son las primeras palabras del enemigo en la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, con que Dios te dio promesa, con que Dios quiere bendecirte, con que Dios ha dicho de tu vida que tú, eso es lo primero que hace Él, y es sembrar la duda en nuestro pensamiento, en nuestra fe, en nuestro interior. Él lo va a tratar de hacer siempre, porque va a intentar que tú no alcances lo que Dios dijo para tu vida, lo que Dios diseñó para tu vida, para tu familia, para tu vida terrenal, también para tu eternidad. Él no se va a presentar como un bicho feo. ¿Usted se imagina que el diablo se presente a usted como un bicho feo? ¿Qué haría usted? Seguro sale corriendo. ¿O no? Algunos lo reprenden, claro que sí, como tiene que ser. Pero Él no se va a presentar como algo que sabe que usted no le va a hacer caso. No se le va a presentar como una carabela y le va a decir, claro que no.
¿Cómo se presenta Él? De manera que tú puedas escucharle. Para que tú, como hizo con Eva en aquella ocasión, lo pudieras escuchar y Él va a buscar la manera de que caigas en sus artimañas. El apóstol Pedro escribía lo siguiente. Primera de Pedro 5, 8 y verso 9. Dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo. ¿Cuál es el gran enemigo? El diablo. Porque anda al acecho, dice, como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y dice el verso 9, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Qué importante es este. ¿Cómo dice que anda Satanás? Al acecho. ¿Cómo qué? ¿Usted sabe cómo ruge un león? A ver, rujan ahí, a ver. A ver si rujan. A ver, yo quiero escuchar solamente a los leones rugir. Los leones, las leonas después. A ver, vamos a ver a quién se escuche más. Alejandro, ayúdame con esto. Oliver. Marcos, tú también ruges seguro. Vamos, Brian. 1, 2, 3. Ahora vamos a escuchar a las leonas, solamente las leonas. A ver cómo rugen las leonas, a ver. Los que no sé si nos ven en las cámaras ahí en las redes. Estos parecen perros chihuahua en vez de leonas. A ver los leones. 1, 2, 3, los leones. Las leonas. Yo sé por qué Dios puso a los leones y no a las leonas. Sabe que el león es el que ruge y el que asusta a la presa y la leona es la que la caza, ¿no? En el mundo animal. Nosotros los leones somos los machos de la camada y después las leonas son las que hacen todo el trabajo. Ay, bendito. Bueno, pues dice que Satanás, el enemigo, el diablo, está como león rugiente. ¿Cómo? O sea, él te habla, él te dice, él te intenta asustar, te intenta intimidar. Intenta que el miedo se apodere de ti, porque el miedo nos aleja del propósito de Dios. Por eso Jesús una y otra vez dice, confíen, no tengan miedo, esfuércense, no teman, avancen, sean valientes, no teman. El apóstol Pablo lo diría con otras palabras, 2 Corintios 2:11. Dice el apóstol Pablo, para que Satanás no se aproveche de vosotros, de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. En otras palabras, el diablo no va a venir como una hoz vestida de negro. Alguna vez puede ser, pero no viene así. Sino trabaja con la influencia mental. Mira los pensamientos. Trabaja desde la sociedad, en las cosas que muestra la sociedad, en lo emocional. Aprovecha tus miedos, aprovecha tus heridas, aprovecha nuestra tendencia pecaminosa, contraria. Aún no éramos rebeldes por naturaleza. Entonces aprovecha todo eso, aprovecha tus heridas, aprovecha cómo fuiste formado. Él aprovecha tus debilidades, tus limitaciones, tus frustraciones para tomarte. ¿Cómo trabaja de esa manera? Yo voy a poner aquí unos ejemplos. Usted sabe que yo siempre pongo ejemplos, ¿verdad? El diablo no te va a decir, ven y fúmate un porrito conmigo. No. ¿A qué no te va a decir eso? Porque tú decías, oh diablo, sí, yo sé lo que tú quieres. Me quería llevar al infierno. No. Trabaja a través de quién? De tu amigo que te dice, vamos al bar, vamos a echarnos el porrito porque eso te va a relajar. Te veo tenso con los problemas que tienes. Eso es todo lo mejor que hay, un canuto de hierba, eso te relaja, eso te pone en el séptimo cielo, ahí, y te relaja. Eso es bueno, lo dicen los científicos. ¿Quién te lo va a decir? ¿Un colega? ¿O no? ¿Cierto? El diablo no te lo va a decir. Ahora, ¿para quién está trabajando ese colega? Porque si fuera un verdadero amigo, un verdadero colega, que conoce que tú estás saliendo del tabaco o de todo eso, no te va a decir qué bueno, que tú ya estás dejándolo, qué bien, que ya no te fumas una caja, que ahora te fumas 10 cigarros, qué bueno. Ay, a mí me gustaría así que como voy a fumar, te voy a dejar un momentito. Eso te lo dice un buen amigo, ¿no? Si es un buen colega. Pero el que no es buen colega te va a decir, no, este día no voy a fumar, ya voy a fumar yo solo, venga, échate un cigarro conmigo, toma. Eso te lo va a decir el que no es buen amigo. A veces pensamos las cosas al revés. Entonces, ¿quién verdaderamente te está tentando? ¿Quién está trabajando porque Dios ha empezado una obra en ti, pero no ha empezado la obra en tu colega? Tu colega que aún permanece en el reino de las tinieblas. Ese novio que te maltrata, que te humilla, que se aprovecha de tu miedo a quedarte sola, de tu necesidad, y te vuelve a decir, yo voy a cambiar, si me lo has dicho 200 veces. No vas a cambiar.
Es el diablo usando la vida de esa persona que le pertenece, para que tú no conquistes lo que Dios tiene para ti, para sacarte del propósito. Porque ya el Espíritu Santo ha comenzado una obra en ti, y entonces el enemigo sabe, y como no te puede tocar porque la sangre de Jesús cubre tu vida, pero sí puede tocar al que tienes al lado que aún no ha recibido la presencia del Espíritu Santo. Entonces por eso uno tiene que estar pila y saber que no son las personas. Las personas están atadas a sus miedos, a sus errores, a sus cosas, a las que no hay la palabra o la luz del Evangelio. No son las personas, es lo que trabaja, lo que opera, porque trabajan para el enemigo. No son conscientes, pero trabajan para el enemigo como lo hacíamos nosotros cuando estábamos en tinieblas, cuando a nosotros no había llegado la luz. Ahí está también muchas veces el creyente chismoso. ¿Usted alguna vez ha conocido a un creyente chismoso? Eso es en las iglesias que están en otros sitios del planeta. Ese creyente chismoso que necesita hablar mal de alguien, lo necesita. ¿Por qué lo necesita? Para él sentirse superior, para él apagar sus penas, sus errores, sus limitaciones, porque tiene una vida en Cristo mediocre. Y entonces necesita que su lengua sea usada por el enemigo, su mente, su envidia, su celo, y comienza a hablar de otro porque es un celoso, porque es un envidioso. Entonces Dios todavía está trabajando eso. Así que por eso tiene que perdonarlo. Digo, yo perdono al chismoso. Diga, yo perdono al chismoso. Y Dios me libre de chisme. Porque después tenemos que mirarlo también nosotros, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Satanás nos habla todos los días. La tele, las redes, el trabajo, los problemas, la mentalidad. Él está presente. Jesús diría de él que es el príncipe de este mundo. En Juan 14:30, Jesús le dijo a sus discípulos, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. En otras palabras, el enemigo no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios. Ningún poder, salvo que tú se lo des. Salvo que tú le escuches. Salvo que use tu pensamiento, tu sentimiento, que comiences a hablar como Él. Mateo 16:23. Esto ocurrió cuando ya Pedro llevaba casi 3 años y medio con Jesús, poco antes del Calvario, unas semanas antes. O sea, ¿cuánto llevaba Pedro con Jesús siendo discipulado por él? Casi 3 años y medio. Ya no era el Pedro del primer día. Ya había visto milagros, escuchado el mensaje, había hecho aún milagros él a través de Jesús, tantas otras cosas. En este contexto, Mateo 16:23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro no era Satanás, ¿cierto? Pero Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Pero entonces, ¿era Satanás o no era Satanás? No era Satanás. Él había dicho promesas a Pedro, él había dicho tú estarás ahí, le había profetizado el futuro, pero en este momento Pedro asume una mentalidad, asume la visión del enemigo y quería sacar a Jesús de su propósito divino. Le dice, ¿para qué vas a ir al madero? No es necesario que muera, vamos a comenzar la revolución, vamos a comenzar una revuelta. Y entonces Pedro dijo, no, es momento, no voy a escucharte. Y por eso dijo, aléjate de mí, Satanás. A veces tenemos que decir eso, no llame Satanás al vecino, pero a veces tenemos que decirle, vaya, no me estés contando más historias. Bueno, si le dice Satanás ya es cosa suya, ¿eh? No sea que le salten un palo. La pregunta es que Pedro estaba viendo las cosas desde el punto de vista humano. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ves a las personas que te rodean? ¿Cómo ves las situaciones? ¿Cómo ves los problemas? ¿Cómo ves la vida? ¿Y cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ve Jesús o cómo te ve Satanás? Solo hay 2 visiones de la vida. Como Jesús nos la presenta en la palabra, hay una vida de esperanza, hay una vida de visión, hay una vida de propósito, hay una vida donde Dios quiere derramarse y quiere llevarte a grandes verdades, quiere para que veas la mano de Dios, las cosas sobrenaturales, y hay una vida que te digo, tú no vales nada, tú eres culpable, tú eres un sinvergüenza, tú no vas a llegar a nada, tú no sirves. Hay 2 visiones de la vida. Y la palabra es clara y nos presenta una visión y Jesús la repite una y otra vez porque hay que repetirla una y otra vez porque el enemigo también lo repite una y otra vez lo contrario. Y ahí estaba. Siempre te van a querer sacar
de una vida en Cristo, de una vida con propósito divino. Te van a tratar de engañar. Mire, le pasó a Josué, aquel gran general de los ejércitos de Dios. Y con cada uno de nosotros lo intenta. En cuanto tú has salido del reino de las tinieblas, en cuanto empiezas a ver la luz de Jesús, y el Espíritu Santo comienza a hacer algo en tu vida, esa obra maravillosa, el enemigo tratará, porque no puede tocarte, de aullar, de amenazarte, de decirte que no vale, de decirte que no puede, de poner personas a tu alrededor para intentarte tambalear, que tu fe no avance, que no puedas alcanzar esas promesas de Dios para tu vida. La palabra habla de esto como artimaña, estratagema, artimaña. La artimaña, dice el diccionario, es una trampa elaborada de manera cuidadosa. Y la segunda definición, engaño o estafa preparada con mucha astucia. Y eso es real en nuestra vida. A veces no pensamos en estas cosas. Mire, Josué el capítulo 9, hemos estado estas semanas hablando de este libro de Josué. Los versos 3 a 7 dicen lo siguiente. Sin embargo, cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a la ciudad de Jai, recurrieron al engaño para salvarse la vida. Enviaron a unos representantes a Josué y sobre sus asnos cargaron alforjas desgastadas y odres viejos y remendados. Se pusieron ropas harapientas, como diríamos en Canarias, y se calzaron sandalias gastadas y remendadas. Además llevaban pan seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel, en Gilgal, les dijeron a Josué y a los hombres de Israel: venimos de una tierra lejana para pedirles que hagan un tratado de paz con nosotros. Entonces los israelitas le respondieron a los heveos: ¿cómo podemos saber que ustedes no viven cerca? Pues si viven cerca, no podemos hacer ningún tratado de paz con ustedes. Sí, esta gente hizo toda una película. Porque a veces la vida es una película que nos proyectan. Hay una película, hay un mover en las grandes producciones para enseñarte una vida que no es real. Y ahora lo vemos en las redes, ¿verdad? ¿Qué enseña la gente en las redes? Qué guay, se saca el plato de comida con langostinos y con todo aquello y está tremendo. Y después cuando quita la foto, pero si el tío es alérgico a los langostinos, no se los va a comer, solo era para la foto. ¿Sabes lo que le digo? Hay cosas así porque nos presentan unas cosas que no son reales. Qué bueno disfrutar de un langostino, un buen plato de pataje, pero sentarte con tu familia, a olvidarte de las redes y hablar un rato y sentarte ahí y comer y brindar y estar ahí, disfrutar del ambiente y qué prisa, corre, que vamos a... Lo hacemos, ¿verdad? No disfrutamos de la vida porque nos presentan cosas que no son reales y nos las creemos y entramos en ese patrón de vida, entre tantas otras cosas. Aquí si usted se da cuenta, no vino Satanás para que Josué no cumpliera la palabra de Dios. No le dijo Josué, no cabes con los gabaonitas, no le dijo eso, ¿cierto? Sino que Dios usa personas. ¿Para qué? Porque Satanás trata de pactar contigo a través de personas. Siempre ha sido su estrategia. Y lograr interrumpir aquello que Dios te prometió, romper ese propósito, desviarlo. Dios sabe que la palabra de un hijo de Dios es sagrada. Tiene que tener cuidado con lo que dice. Su palabra delante de Dios es sagrada. Usted no puede decir yo no valgo, porque Dios dijo que usted vale. Y si usted dice yo no valgo, usted está haciendo a Dios mentiroso. Uno de dos. Por eso tenemos que creer la palabra de Dios. Bueno, a mí no se me da esto, pero yo voy a intentarlo. Porque a veces no valemos para cosas, entre comillas. No se nos da, voy a esforzarme. Con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Lo voy a conseguir, voy a luchar por ello. Eso es otra cosa, decir yo no valgo para esto. Son cosas diferentes. Él lo sabe. ¿Sabe? Hay gente que no sabe decir no. Yo conozco personas que no saben decir no. Diga conmigo, no. ¿Cómo es? No. Yo sé decir no. Diga conmigo, no. ¿Cómo? No. Hay gente que se mete en unos compromisos por no decir no. A veces por no quedar mal. Porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Si digo que no.
Es que si digo que no, van a pensar que estoy en una secta. ¿Es una secta? ¿O no? Bueno. O porque temen rechazar a algo o a alguien, porque quizás han sido tan rechazados en su vida que no saben decir no, porque entienden que bueno, vale, venga. ¿Quieres ir al cine? ¿Te apetece? Bueno, a lo mejor no te apetece ir al cine, pero no te apetece ese día, pero no eres capaz de decir no. O porque a veces te hicieron un favor y tienes que devolvérselo. Es que yo hace 10 años me ayudó y entonces ahora tengo que estar, la situación es comprometida, la situación me está arruinando la vida, me está destrozando, pero ¿qué voy a hacer si yo hice un favor? No, si tenemos una deuda con alguien, es con Dios. Esa es la única deuda que tenemos de verdad. Claro que es bueno si usted puede prestar un favor a hacerlo, pero usted no puede hundirse, arruinarse por hacer un favor a alguien, por devolver un favor. Porque la deuda que tenemos es con Cristo, por encima de cualquier otra cosa. Y a veces, porque creemos que el no nos compromete a nada. ¿Cuántas veces he dicho, ay, qué pesada tía esa, pero qué pesada? Si es que a mí no me gusta esa tía, no me gusta. Pero bueno, como tanto insiste, bueno, voy a quedar por quitármela de encima. No, diga no. Porque en el momento que queda, ya empieza a entrar en esa trampita del enemigo. ¿Entiendes lo que le digo? Y entonces empieza... el enemigo es astuto. Sí pasan cosas. Un pasito te lleva otro pasito y luego te das cuenta, está medio enrollado y ya no sabe decir no. Y entonces, ¿ahora qué hace? Pues tenías que haber dicho, sí, yo se les digo no el primer día. Pues habérselo dicho, diga conmigo no. Esto no me interesa. Hay cosas que no le interesan. Mire, Gabaón era una región de la tierra prometida habitada por gabaonitas, evidentemente. Dios le dijo a Josué, cuando entres a esa tierra, no habites entre ellos, expúlsalos de esa tierra. Estos pueblos han hecho pactos diabólicos. Estos pueblos fueron puestos en ese lugar por el mismo Satanás, que ya Satanás conocía que ese era el pueblo de Dios, la tierra de Dios. Hay toda una connotación histórica de esos pueblos. Y venían con pactos y con historias y con hechizos y brujerías y quemaban a sus niños, todo. Cuando Jesús, ni se te ocurra pactar con ellos. Sácalos de la tierra. Esa es la tierra que yo te prometí. Y le dijo Dios a Josué, si pactas con ellos te van a embaucar, te serán tropiezo todos los días de tu vida, para ti y para tus generaciones. Y claro que Josué lo tenía claro. Josué lo tenía claro, ¿a que sí? Hombre, se lo dijo Dios. Tenemos la palabra de Dios. Entonces Josué dijo, a mí ni se me va a ocurrir pactar con esa gente, ni negociar, ni acordar nada con ellos. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dicho. Usted es creyente y yo es obediente, ¿verdad? Entonces diga conmigo, yo soy creyente y soy obediente. Pero ¿sabe qué pasa? Que después la vida nos lleva a la toma de decisiones. Y le pongo un ejemplo. A veces podemos decir sí a un trabajo. Es que llevo 3 meses sin trabajar. Sí, necesito un trabajo. Y firmamos un contrato por necesidad. Y no por obediencia, o por fe, o por propósito de Dios. Y aunque ese trabajo nos saca de la comunión con Dios quizá, nos enreda, nos estorba en nuestra vida familiar, en nuestra vida espiritual o personal, no le damos valor a eso. Sino es que lo que necesito es el sueldo, por encima de todo. Y le decimos, Dios, un momento, primero en mi vida está mi necesidad y después estás tú. ¿Entiendes lo que le digo? Y no llegamos a alcanzar lo que Dios ha diseñado, porque Dios quiere algo bueno para ti. Dios provee para tu vida, porque el que no trabaja, que no coma. Es evidente, lo dice la palabra de Dios, pero Él provee algo bueno para tu vida. Algo grande, algo mejor. Pero a veces porque no lo vemos en el momento y tomamos decisiones que se alejan del propósito de Dios. Y entonces impiden, por nuestra desconfianza y nuestra incredulidad y nuestra falta de fe, que Dios nos pueda proveer, porque primero el enemigo intenta meternos algo para sacarnos. ¿Entiende lo que le digo? Y cuando hablo de trabajo, hablo de actividades, de tradiciones, de reuniones sociales, de grupos, de rutinas, de maneras de hablar, que van a afectar a nuestra vida o la afectan para mal, y a veces nos comprometemos porque caemos en esas artimañas del enemigo. ¿Usted recuerda las tarjetas revolving esas?
Esas famosas tarjetas revolving. Esas que decían, compra, compra y paga como 2 pasos. Y tú pedías 1.000 euros y estabas pagando 15 años los 1.000 euros. ¿Se acuerda, verdad? Todavía a veces tienen otro nombre. Paga cómodamente, de cómodamente nada. Y tú, como tenías tan apurado por 1.000 euros, porque no tenías para comprar los reyes de los niños, voy a sacar los 1.000 euros. Pero después pagabas 100 euros todos los meses y 99 eran intereses y pagabas un euro de la tarjeta. Así que fíjate, para pagar 1.000 euros y pagas 99 todos los meses de tarjeta. ¿Sabe de qué estoy hablando, verdad? Entonces, de cómodamente nada, completas ataduras, pero a veces, porque somos tan caprichosos con nuestras cosas, porque no pensamos, vamos y caemos en las artimañas, en la publicidad engañosa. No nos paramos a pensar, estos son 12 años y yo pedí 1.000 y al final de 12 años, si pago 100 todos los meses, ¿cuánto voy a terminar de pedir? O sea, pido 1.000 y voy a terminar de pagar 18.000 euros. Sí, solo tenía que hacer una cuenta. Con la calculadora, pues si no eres como matemático como yo, que soy malo para eso, saco la calculadora y calculo. ¿Pero por qué no lo hiciste? Porque, ay, 1.000 euros, me hacen falta 1.000 euros, ay, 1.000 euros. Vamos a correr tras la necesidad. No consultamos a Dios muchas veces. A Josué lo engañaron como un niño chico. Pero hay tantos matrimonios así, tantos pactos, tantas decisiones fuera de propósito de Dios, porque te van a decir, pacta, que nosotros te le respetamos. Artimañas del enemigo. ¿Cómo podemos saber, dijo Josué, que ustedes no viven cerca? Porque Josué lo sabía, si viven cerca no podemos hacer ningún trato de paz con ustedes. Ya se lo olía, ¿o no? A Josué le pasó por la cabeza, pero no vio más allá, porque a veces no vemos ya más allá de lo que nos están diciendo, de los halagos, de la adulación, de los elogios. Yo creo que a Josué le está diciendo, qué bueno eres, Josué, vamos, cómo se derribó Jericó. Mira, eres el mejor general que hemos visto en la zona. ¡Wow! ¡Qué bueno, pero qué guay! Eres el mejor tío. ¿Alguna vez te han dicho, eres el mejor tío? Bueno, yo sé que soy el mejor tío, pero ¿alguna vez se lo han dicho? ¿A que sí? Gente que te halaga. Y dice, este quiere algo. Este quiere algo. Nadie como tú. Y nos gusta que nos halaguen. Nos gusta. Sobre todo cuando uno tiene complejos de inferioridad. Heridas, fracasos, rechazos. Que llegue el primero que dice, ay, qué bonito eres, qué precioso. Ay, qué guay, me encanta tu voz. Si estoy hasta afónico hoy, pues parece voz de ángeles. ¿Por qué? Porque eso nos impide que nos centremos y que veremos. Le pasó a Josué. Nos dicen lo que queremos oír. ¿Alguno ha ido de rebaja, que empezaron ahora las rebajas? Yo voy de rebaja, pero yo voy solo a ver. Seguro que vas solo. Yo abro el armario, tengo la ropa llena. Abro la zapatera y tengo zapatos por fuera. La zapatera llena y 40 pares por fuera. Yo solo voy a ver. ¿A que sí? Va a las rebajas a ver. Qué bueno. Pero cuando llega ahí te engatusan. Y ahí dice, ay, qué bien te queda esto. Pero qué pedazo de calidad. Esto es calidad. Qué barato, qué barato. Barato, barato. 3 por 1. Te llevas 3 zapatos izquierdos y pagas 1. Compra. Entonces tú estás ahí ya. Y como tú estás ahí, ves que el otro está comprando, y 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 digo, ¿qué voy a hacer yo? Pero tú no venías a ver. Pero ya cambiaste de opinión. Porque lo que te proyectan, lo que estás viendo, lo que estás tocando, lo que estás viendo, así le pasa a Josué, no meditas, no piensas, solo sientes ese gustillo y dices, ay, quiero ver cómo paga la tarjeta, a ver si paga la tarjeta. Claro que va a pagar la tarjeta, el banco no es bobo, te va a pagar la tarjeta. El ego, el yo quiero, el yo siento, es que yo me lo merezco, porque yo me lo merezco, porque yo, ¿cuánto se merecen? Todo lo bueno, claro, santo. Ahí está Josué. Sella un pacto, sella un acuerdo, un compromiso con nosotros. Va a salir ganando. Es bueno para los dos, Josué. Era falso. Y Josué cayó. Ay, pero es que nosotros a veces caemos todos los días. Versos 14 y 15. Entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que les obligaba a cumplirlo. En otras palabras, se comprometieron, pero no consultaron a... ¿Cuántas veces hacemos cosas y no consultamos al Señor?
Entonces no le puedes echar la culpa a Dios, ni quejarte delante de Dios, de caer en las artimañas del enemigo, por no consultar a Dios, por no pedir consejo, por no reflexionar. La Biblia nos habla bien de esto. Mire, ayer como estábamos entre muchos pastores, pastor, ¿cuándo viene a compartir a nuestra iglesia? ¿Cuándo es el culto de tu iglesia? El domingo por la mañana. Digo, que yo los domingos por la mañana tengo un compromiso. ¿Dónde? En mi iglesia. La iglesia que pastoreo. Pero no obstante, yo le pregunto a Dios. Si pones a alguien ahí a compartir, vale, está bien, a lo mejor sí, yo le pregunto a Dios. Porque hay que consultar con Dios las cosas. ¿Entiendes lo que le digo? Hay que consultar con Dios las cosas, porque Dios responde. Claro que Él responde. Dice que, mire lo que pasó, versos 16 y 17. 3 días después de hacer el tratado, ¿cuántos días? 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jeraim. 3 días más tarde se dieron cuenta del engaño, pero ya habían dado su palabra. Ya habían juramentado en el nombre de Dios. En aquel tiempo del Antiguo Testamento se juraba. Y esa palabra estaba sellada por los cielos. Ya no había marcha atrás. Tenías que haberle dicho a Josué no, o quizá haberle dicho, bueno, espera, lo consulto. Bueno, me lo pienso, voy a casa y me lo pienso. Lo llevo a mi lugar de oración y te digo. Pero nos enredan porque no nos paramos a consultar a Dios, a mirar lo que dice la palabra de Dios. Versos 18 a 21. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Pero los líderes respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. Lo que tenemos que hacer es dejarlos con vida, porque el enojo divino caería sobre nosotros si no cumpliéramos nuestro juramento. Déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua para toda la comunidad, tal como le indicaron los líderes israelitas. En otras palabras, no era lo que Dios quería para su pueblo. Hay cosas que tú puedes estar viviendo que no es lo que Dios quería para ti, pero tus decisiones te han llevado a eso. Y ahora no puedes romper la baraja. No era lo que Dios quería para su pueblo, pero ellos tuvieron que aprender a vivir bajo esa nueva situación donde ellos mismos se metieron. ¿Por qué? Porque habían juramentado, porque habían dado la palabra. Entonces creemos que a veces nuestros actos nos tienen consecuencias. Y la gran mayoría de lo que vivimos hoy como creyentes es fruto de las decisiones que tomamos ayer como creyentes. Entonces no le podemos echar la culpa a Dios. No pudieron atacarle, pero ciertamente tampoco se sometieron a ellos. No dijeron, ahora me las aguanto. No, lo dejamos con vida. Pero nosotros sabemos quiénes somos, nosotros somos hijos de Dios, entonces los tuvieron como leñadores y como aguadores. Si les tenemos que respetar la vida, pero solo le vamos a respetar la vida. ¿Entiendes lo que le digo? No me voy a someter a ti, porque ahora me di cuenta que encima me engañaste, que encima me trajiste por aquí que no era, que me prometiste unas condiciones laborales que no son las que estoy viviendo. Y ahora por el momento, por el hombre cometido, voy a hacerlo. Pero yo sé que Dios tiene algo diferente. No pudieron atacarle. Yo lo veo mucho en la prisión, como la visito toda la semana. Ahí están muchos hombres, y sobre todo cuando vienen después del BIS, acabo de estar con el niño, 7 añitos, y ya muchos años, y sobre todo lo más que les duele a ellos es que vienen sus niños a verlos a prisión. Sobre todo pequeños, me estoy peleando toda la infancia del niño, aquellos que te dicen, ya está diciendo papá, yo estoy aquí, lo veo cada 2 semanas. Es duro, ¿no? Pero están en la prisión. ¿Por qué están en la prisión? Por algo han hecho. Y se tienen que comer la pena. Porque ya están arrepentidos, pero la pena la tienen que cumplir. Y yo le digo, bueno, qué bueno, sabes que Dios los va a proteger fuera, porque tú estás aquí en tu condición, cuando no conocías de Dios, ahora conoces de Dios, Dios los ayuda, Dios es su Padre ahí fuera. Tú sigues manteniéndote firme, vamos adelante, métete más con Dios. Acuérdate que hay muchos en la palabra de Dios que atravesaron cárcel y de ahí se salieron tal. Dios va a cuidar de tu hijo, de tu esposa. Entonces comienzas a tratarlo, porque verdaderamente ¿qué sucede ahí cuando crees a Dios? Pero tienes que aprender ahora esta nueva condición.
Tienes que estar aquí, sé luz en este lugar. Mira cuánta dificultad, cuántas tinieblas hay aquí dentro. Sé luz, brilla. Comienza a compartir lo que tú has experimentado, lo que está haciendo Dios en tu vida. Entonces ellos son testimonios en ese lugar. Claro que no era lo que Dios quería para ellos, pero es la condición que están viviendo ahora. Y en esa condición tienes que brillar también y ser sal para aquello. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Claro que lo entiende. Usa tu vida. Con lo sencillo que hubiera sido consultar a Dios. ¿A qué era sencillo? Señor, pacto con estos hombres. Me están diciendo que viene tarde. ¿Cómo hacemos, Jesús? Vamos a tomar un tiempo de reflexión, de meditación, antes de comprar, antes de firmar, antes de comprometernos, antes de tomar esa dirección. ¿Qué recibo de Dios? Voy a consultar al profeta, porque tenían profetas, Josué. Voy a decir qué dicen los hombres de Dios. Voy a decir qué dice la palabra. Voy a ver cómo lo hago. Pero ¿qué sabes? Nos quitamos todos esos pasos porque queremos hacer lo que escuchamos que nos dicen. ¿Qué dice la Biblia? ¿Me va a servir esta situación para meterme más con Cristo? Para que mi familia verdaderamente, ahora que he comenzado algo nuevo, se siga desarrollando en mi vida, o me va a frenar lo que Dios está haciendo. ¿Me va a frenar a mí? ¿Me va a frenar lo que está haciendo Dios? Tengo que preguntarme esas cosas. La respuesta no es tan complicada. Cuando tú tomas tiempo para consultar a Dios, cuando tú vives una relación con el Espíritu Santo, las cosas son más sencillas. ¿A que sí? Llega hasta tu lado, sencillo. Solo Josué tenía que haberse puesto delante de Dios. Señor, mira a esta gente, te consulto, pactamos con ellos, vienen de Dios. ¿Y qué le hubiese dicho Dios? Te fíes, es una artimaña del enemigo. Te están preparando la cama, Josué. No se te ocurra acostarte. Lo que hacemos trasciende. A veces pensamos que Dios nos dice las cosas para fastidiarnos, porque queremos esto. Yo es que me quería comprar los zapatos y me los quería comprar. Y Dios te dice, estoy trabajando en tu economía. Llevas cuántos meses en bancarrota. No puedes comprarte esos zapatos. Tienes la zapatera llena y tienes 4 pares más por fuera. Tienes un problema con la tarjeta. No puedes salir a ver rebajas. Vétete a la playa y que no haya kiosco. No sé qué te voy a gastar los zapatos en cerveza. ¿Sabes lo que le digo, no? No puede, pero no escuchamos a Dios. No, yo no voy a comprar nada. Y termina, porque tienes una debilidad que Dios quiere trabajar en tu vida. Y no digo que las rebajas estén malas. Digo que hay personas que no pueden ir de rebajas, porque Dios está trabajando su economía, su bancarrota, y Dios quiere sacarte a flote. Pero tienes que tomar medidas. Y tienes que buscar gente que está alrededor que te diga, no que te va a decir, sí, vamos, compra con nosotros. No, te digo a gente, no. No, porque Dios está trabajando esto, economía en mi vida, y yo no estoy en condiciones ahora de estar gastando dinero en esto. ¿Entiendes lo que le digo? Así funciona la palabra de Dios. No es tan complicada la respuesta cuando hablamos con Dios. La cosa es que las cosas trascienden. Por eso Dios te dice, no te dice las cosas para amargarte. Ay, no me dejas hacer Dios lo que yo quiero. No, si Dios quiere bendecirte, siempre ha sido el propósito de Dios. Dios es omnisciente, Él conoce todas las posibles realidades futuras. Dios cuando le dijo, no pacten con ninguno de las tribus cananeas, como los gabaonitas, ¿por qué se lo estaba diciendo? Porque pasaron los años, y si sabe Dios que las cosas eran así, ellos siguieron viviendo dentro de su cultura cananea, dentro de la tierra de Israel. Con su religión, con su visión de la vida, con su espiritualidad, nunca cambiaron. Dios se lo había dicho, como los dejen, serán un aguijón espiritual en su vida. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Pero ellos, porque a veces pensemos que Dios no dice la cosa porque es ruin. No, si Dios nos ama. Usted sabe, pasaron 480 años. Eso es un montón de años, ¿no? Josué pactó con los gabaonitas. Todo el libro de jueces, los jueces que levantaron, Débora, Sansón, Adó, todos esos jueces que se levantaron. Luego empezó el reinado de Saúl. Pasaron 480 años, finalizando el periodo de Saúl, que creo que reinó 40 años. Ya cerca del final de su reinado, dice que como Saúl no se había comportado bien delante de Dios, él quería decir, ¿y quién es ese pueblo que está entre nosotros y no son como nosotros? Dice, no, esos son los gabaonitas. ¿Y qué pasó con ellos? No, es que no les podemos hacer daño porque Josué pactó con ellos hace 480 años y tenemos un pacto con ellos de no agresión, un tratado de paz y no podemos tocarlo. 480 años. Eso es como la época de la conquista aquí en Canarias. ¿Sabes lo que le digo? Que a veces sucede.
Hay pactos ancestrales que heredan los territorios. Por eso tenemos que venir a Cristo a romper esos pactos. Porque lo que se declaró por una autoridad en un territorio permanece hasta que deja de ser vigente. Entonces lo que dijo Josué hacía 480 años, y cuando Saúl, en ese sentimiento nacionalista que le salió, y como estaba desagradando a Dios, dice, bueno, pues si ellos no pudieron exterminar a los cananeos, yo, como soy el rey de Dios, y para agradar a Dios me los voy a cargar yo. Y dijeron, no, Saúl, no puedes tocarlos. Y Saúl dijo, sí, porque yo soy el rey. Y comenzó a exterminarlos. Comenzó a hacer un genocidio en tiempo de Saúl. ¿Y sabe qué pasó? Se lo voy a contar. 480 años después. Eso está todo en el profeta Samuel, el segundo libro de Reyes 21. Me adelanto toda la historia. Segunda de Samuel 21, 1, 2. Dice, y durante el reinado de David, el sucesor de Saúl, hubo un hambre que duró 3 años. ¿Qué hubo en la tierra de Israel? Hambre. ¿Cuántos años llevaban de hambre? Entonces David consultó al Señor. Hay que consultar al Señor. Si a veces vivimos calamidades por no consultar al Señor, le decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué una y otra vez caigo en lo mismo? Consúltale a Dios y espera la respuesta de Dios. 3 años de hambre. ¿Se imagina? ¿Usted sabe lo que son 3 años de hambre en una tierra donde es agrícola, que necesitan las aguas de sequía y de hambre? Que estaba la gente diciendo, ¿pero qué pasa? Y David, el rey David, diciendo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? David consulta al Señor. Y el Señor le dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas 480 años antes. Si es importante lo que tú pactas hoy, el no caer en las artimañas del enemigo. Si es tan importante que no le damos el valor, pero la palabra se lo deja claro por todo el Nuevo Testamento, lo está diciendo cada uno de los apóstoles. El hambre se debía a eso. Verso 2. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas, los que quedaron. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlo, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlo. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a bendecir al pueblo del Señor? Porque ustedes tienen que bendecirnos, porque nosotros fallamos el compromiso, rompimos el pacto, y si no nos bendicen ustedes, vamos a seguir pasando hambre. Y el rey David le ofrece oro. ¿Cuánto oro quieren? ¿Cuánta plata quieren? ¿Quieren más territorio? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y sabe lo que pidieron ellos? Que acaben con los descendientes de Saúl. Porque ojo por ojo, diente por diente. Los gabaonitas no pidieron ni oro ni plata, la cabeza de los descendientes de Saúl. Porque el enemigo va a tratar de convencerte para que pactes con él siempre. Que no les des tanta importancia a esas cosas, a tus decisiones, a tus compromisos, y luego quiera cobrarte con tu vida y la de tus generaciones. Es tan importante esto, iglesia. Es tan importante esto, que yo cuando veo a jóvenes pululando por ahí detrás de no sé qué, siendo creyente, digo, qué ingenuos son, pero qué ignorantes, pero no conocen la palabra de Dios. 480 años y el pacto de Josué. Satanás, 480 años puede decir, me lo cobro, me lo cobro, me lo cobro, te lo va a cobrar. Tremenda esta palabra. Pero no podemos ser ingenuos ni ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. No vale la pena. No vale la pena. Pasen músicos, por favor. No vale la pena. Tenemos que estar alerta a lo que nos dice Jesús. No caer en las trampas del enemigo. Y con ayuda de Dios. Y teniendo una vida donde tú consultes a Dios, de intimidad con Dios, donde hables con Dios. Porque Dios es real. Es tan real que te está esperando en tu habitación. Cuando tú cierras la puerta le dices, Padre Celestial, tú estás aquí, Él está ahí.
Y le puedes hablar y le puedes decir: te necesito, he tomado estas decisiones, ayúdame, porque ahora estoy viviendo la situación de las decisiones que tomé ayer y anteayer y el año pasado. Aún las decisiones que tomaron mis padres están sobre mi vida, y mis abuelos y mis ancestros, y tanto, 480 años después. Por eso necesitamos a Jesús, y por eso Jesús vino y derramó su sangre por tu vida. Aquellos pidieron la sangre de los de Saúl, pero tus errores los ha cubierto la sangre de Cristo. Lo acabamos de cantar. Tus errores los ha cubierto Jesús, tus pecados, tus meteduras de pata, Jesús. Pero una vez que vienes a Jesús, tú tienes que empezar a ser sabio, con esa sabiduría que viene de los cielos, que dice el apóstol Santiago: pídele sabiduría a Dios, que Él te la va a dar. ¿O no? ¿Cuántos necesitan sabiduría? Jesús dijo: estén alerta, no caigan en las trampas del enemigo. Les va a meter, les va a decir, les va a comer la oreja, les va a decir: esto te es bueno. No es bueno. Si la palabra dice que no es bueno, no va a ser bueno en la vida. Habla con Dios, ten intimidad con Dios, ten comunión con Dios, ten comunión con la iglesia de Cristo, y dirígete por la palabra la que te marca, la palabra. El enemigo solo puede rugir alrededor de ti, rugir. No te puede morder, no te puede tocar, no te puede arañar, no te puede dar la zarpa. ¿Qué hace? Ruge, para que tengas miedo. Y si tienes miedo, ya empiezas a correr y ya te persigue y te hace caer. Y te va a decir: firma aquí, pacta conmigo, pacta con esto, haz lo otro. No le hagas caso. Tú escucha a Dios, escucha lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. La sangre de Cristo está sobre nosotros y nos defiende. El Espíritu de Dios. Porque yo quiero conquistar todas las promesas de Dios. Te quiero conquistar todas las promesas que Dios tiene para su vida. Ponte en pie conmigo el día de hoy. Queremos conquistar todas las promesas de Dios. No dejes que nadie te las robe. No le creas al enemigo. Créele a Dios siempre. Siempre a Dios. Cierra tus ojos ahí, aquellos que están en las redes sociales. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Él ha empezado una obra en nosotros. Si tú estás aquí hoy, si tú no estás viendo a través de las redes, Dios ha empezado una obra en ti. El Espíritu Santo, la palabra siempre es una semilla que entra al corazón. Comienza a regarla, a abonarla. Busca de Dios, dile: Espíritu Santo, ayúdame. ¿Cuántas veces hemos pactado con los gabonitas sin ser conscientes? Yo te pido ahora que me perdones. Perdóname, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar, porque eres real. Él quiere que las promesas que te dio para tu vida se cumplan en ti. Quizá la condición ahora no es la que tú esperabas, pero Dios está contigo. Comienza a partir de hoy a pensarte las cosas, a no caer en ninguna más de las trampas del enemigo, y vas a ver qué cosas maravillosas vas a ver en tu vida. En el nombre de Jesús.